Imagina embarcar en un crucero de lujo, esperando días de descanso y diversión, solo para descubrir que el verdadero destino era el terror absoluto. Cuando la niebla descendió y las sombras comenzaron a moverse por sí solas, te diste cuenta de que algo siniestro habitaba ese barco. Desapariciones inexplicables, voces susurradas en la oscuridad y secretos enterrados en las profundidades del océano transformaron el viaje de ensueño en una pesadilla de la cual no había escape. Bienvenido al horror que acechaba en cada rincón de este barco maldito. Una historia real y perturbadora. En un crucero lujoso, donde cada detalle fue diseñado para proporcionar una experiencia inolvidable, la suave luz del atardecer pintaba el cielo con tonos de naranja y rosa, mientras Carlos y Julia, una pareja que buscaba reconectar su matrimonio, se acomodaba en el balcón de su camarote. Julia cerró los ojos, sintiendo la brisa del mar acariciar su rostro, mientras Carlos sonreía, creyendo que finalmente habían encontrado el descanso que tanto necesitaban. El sonido de las olas rompiendo suavemente contra el casco del barco era casi hipnótico. En los pasillos, las risas de otros pasajeros, como Ana, una joven que viajaba sola para encontrarse a sí misma, y el señor Rodríguez, un anciano recientemente viudo que buscaba paz, resonaban mientras todos esperaban con ansias una semana de pura indulgencia y relajación. Este crucero se había vendido como un paraíso flotante, una oportunidad única para escapar de la rutina y entregarse al lujo. Carlos y Julia no podían esperar para disfrutar de las piscinas relucientes, las cenas gourmet y las fiestas bajo las estrellas. Todo parecía perfecto, pero a veces, lo que parece un sueño puede convertirse rápidamente en una pesadilla. Ana, con su espíritu aventurero, y el señor Rodríguez, con sus historias de vida, tampoco tenían idea de lo que les esperaba. Lo que nadie les dijo fue que, en alta mar, lejos de cualquier ayuda, los secretos más oscuros podrían emerger de las profundidades. Carlos sintió un escalofrío inesperado, mientras Julia notaba una sombra pasar por el rabillo del ojo, pero se convencieron de que solo era cansancio. Ana, por su parte, comenzó a sentir una presencia inquietante que parecía seguirla por los pasillos vacíos. Y el señor Rodríguez comenzó a darse cuenta de que no solo eran los recuerdos de su esposa fallecida los que lo atormentaban. La noche cayó, y el crucero de ensueño para Carlos, Julia, Ana y el señor Rodríguez estaba a punto de revelar su verdadera cara. Ya habían embarcado en este viaje, y regresar podría no ser posible. La primera noche a bordo transcurrió tranquila, o al menos eso parecía. Carlos y Julia, aún encantados por el entorno, decidieron explorar el barco. En la cubierta encontraron a Ana, la joven que viajaba sola tomando fotos del horizonte. Intercambiaron algunas palabras, pero había algo en los ojos de Ana, una inquietud que Carlos notó, pero decidió ignorar. Tal vez solo era el malestar de estar en un lugar desconocido. Mientras hablaban, señor Rodríguez se acercó. Parecía perdido en sus pensamientos, pero se unió al grupo, atraído por la familiaridad de otros pasajeros. Comentó cómo habían cambiado los cruceros a lo largo de los años, pero rápidamente cambió de tema cuando algo o alguien en la distancia captó su atención. Entrecerró los ojos, tratando de enfocar una figura solitaria al final de la cubierta. Allí, de pie, casi como una sombra fusionada con la oscuridad de la noche, estaba un hombre que nadie había visto abordar. Su ropa parecía anticuada, como si perteneciera a otra época. Su mirada estaba fija en el horizonte, pero había algo perturbador en la forma en que se mantenía inmóvil, como si estuviera esperando o vigilando. Carlos sintió un creciente malestar y por impulso se acercó al hombre para saludarlo. Pero tan pronto como se acercó, el hombre se giró y Carlos notó que su rostro estaba pálido, casi sin vida, sus ojos vacíos, como si estuviera mirando a través de él hacia algo más allá. Una voz débil, casi un susurro, escapó de los labios del extraño. No todo lo que buscas aquí es lo que parece. Ten cuidado. Antes de que Carlos pudiera responder, el hombre se alejó lentamente, desapareciendo en la sombra. Julia, Ana y el señor Rodríguez observaron sin entender lo que acababa de suceder. Algo cambió en la atmósfera del barco. La risa fácil de los primeros momentos dio paso a un silencio tenso. No sabían qué esperar, pero esa noche ninguno de ellos durmió en paz. El crucero, que se suponía debía ser una escapada de sus problemas, ahora comenzaba a revelar sus propios misterios. Y esa figura misteriosa, ese hombre que parecía haber aparecido de la nada, era solo el comienzo.
La mañana siguiente llegó con una densa niebla que envolvía el barco, convirtiendo el océano circundante en un manto blanco impenetrable. Carlos se despertó inquieto, todavía perturbado por el encuentro de la noche anterior. Julia a su lado parecía haber dormido mal, sus sueños agitados por imágenes que no podía recordar con claridad. Te vistieron en silencio, intercambiando miradas preocupadas, pero sin mencionar al hombre misterioso que habían encontrado. En el desayuno, la atmósfera en el salón era extraña. Los pasajeros estaban más callados, como si algo invisible flotara en el aire. Ana, normalmente tan curiosa y animada, estaba retraída en su rincón, con la vista fija en una taza de café intacto. El Sr. Rodríguez, sentado solo en una mesa cercana, hojeaba un periódico viejo que había traído consigo, pero su mente claramente estaba en otro lugar. De repente, una conmoción estalló al otro lado de la sala. Un grupo de empleados del barco se apresuró a la salida, intercambiando murmullos preocupados. Carlos observó con atención y se dio cuenta de que algo estaba mal. Se levantó y se acercó, seguido por Julia. Cuando llegaron al lugar, encontraron a un empleado pálido, sudoroso, que intentaba explicar la situación. Una de las pasajeras había desaparecido. Marta, una anciana que viajaba con su hija y sus nietos, no había regresado a su camarote la noche anterior. Su hija, en pánico, dijo que la última vez que la vio fue cerca de la cubierta, justo antes de que apareciera la niebla. La búsqueda comenzó al amanecer, pero hasta ahora no había señales de ella en ningún lugar. Carlos sintió un escalofrío en la espalda. Recordó al hombre que había visto la noche anterior y la advertencia que recibió. Julia apretó su mano con fuerza, sus ojos abiertos de miedo. Mientras los otros pasajeros comenzaban a susurrar teorías y especulaciones, Carlos notó algo aún más perturbador. El barco, que debería estar navegando en aguas tranquilas, ahora parecía perdido. La niebla era tan densa que ni siquiera se veía el horizonte. El océano, antes reconfortante, ahora se había convertido en una prisión de misterio. Ana, que hasta ese momento se había mantenido en silencio, de repente se levantó y se acercó a Carlos y Julia. «Vi algo anoche», susurró, su voz temblando. «Cuando iba hacia mi camarote, sentí como si me estuvieran siguiendo, pero cuando me giré no había nadie, solo el sonido de las olas y una risa distante». La desaparición de Marta no fue un incidente aislado. Algo mucho más siniestro estaba ocurriendo en ese crucero. Carlos, Julia, Ana y el Sr. Rodríguez estaban comenzando a darse cuenta de que, en ese barco, nadie estaba a salvo. Y a medida que la niebla se espesaba, el sentimiento de temor solo crecía. A medida que la niebla se hacía aún más espesa, el barco parecía navegar en un limbo entre lo real y lo desconocido. El día transcurrió lentamente, con los pasajeros atrapados en una especie de letargo, como si algo estuviera drenando su vitalidad. Carlos y Julia no podían dejar de pensar en la desaparición de Marta, y la extraña presencia de aquel hombre seguía atormentando sus pensamientos. Esa noche, el silencio en el barco era casi absoluto, roto solo por el sonido distante de las olas y el crujido ocasional de la estructura. Carlos decidió que ya no podía ignorar lo que estaba sucediendo. Él, Julia, Ana y el Sr. Rodríguez se reunieron en el salón, lejos de las miradas curiosas de los otros pasajeros. Compartieron historias, cada uno revelando los extraños sucesos que habían experimentado desde el comienzo del viaje. Ana mencionó de nuevo la risa que había escuchado la noche anterior, y el Sr. Rodríguez, con una mirada sombría, habló de una sensación constante de ser observado, incluso cuando estaba solo. Julia confesó que había estado soñando con figuras que emergían de la niebla, rostros pálidos y ojos sin vida, que la miraban con una expresión de dolor y desesperación. Carlos, luchando por mantener la calma, compartió su encuentro con el hombre misterioso y la advertencia que recibió. Mientras hablaban, un golpe débil, casi imperceptible, resonó en la sala. Se congelaron. El sonido parecía venir de todos lados, reverberando en las paredes. Carlos se levantó, intentando localizar la fuente, pero el golpe continuó, persistente, como si viniera del propio barco. De repente, una voz de niño, débil y llena de tristeza, llenó el aire. «Mamá, ¿por qué te fuiste?» Ana saltó, sus ojos abiertos de horror. La voz no pertenecía a nadie allí, pero parecía tan cercana, tan real. Julia sintió un escalofrío recorrer su espalda, mientras el Sr. Rodríguez murmuraba una oración para sí mismo. El golpe se detuvo tan abruptamente como había comenzado, y el silencio que siguió fue aún más sofocante.
Sabían que ya no estaban solos. Algo o alguien estaba tratando de comunicarse con ellos. Pero lo que fuera no era de este mundo. Carlos se acercó a la ventana y con el corazón acelerado apartó la cortina. La niebla era tan densa que no podía ver nada más allá de una masa blanca y opaca. Pero mientras observaba, una figura comenzó a emerger lentamente de la niebla, como si caminara directamente sobre el agua. Era una mujer, con el rostro parcialmente oculto por su largo cabello mojado, y sus ojos eran los mismos que Julia había visto en sus sueños. La figura se acercaba cada vez más al barco, su presencia casi tangible, y Carlos sintió que una ola de temor se apoderaba de él. Antes de que pudiera reaccionar, la figura desapareció tan repentinamente como había aparecido, tragada por la niebla. Pero la sensación de que algo terrible estaba a punto de suceder permaneció. Estaban siendo cazados, y el barco envuelto en niebla era el campo de caza perfecto. La tensión a bordo era palpable, y cada paso dado por los pasillos del barco resonaba como una advertencia siniestra. Carlos, Julia, Ana y el señor Rodríguez sentían que el tiempo se estaba acabando. Necesitaban descubrir qué estaba sucediendo antes de que alguien más desapareciera. Decidieron investigar las entrañas del barco, donde creían que podrían estar ocultas las respuestas. Descendiendo por los pasillos tenuemente iluminados, sentían que el aire se volvía más pesado, casi sofocante. El barco, antes un lugar de lujo y confort, ahora parecía un laberinto claustrofóbico, cada esquina ocultando algo que preferían no ver. El silencio se interrumpía solo por el sonido de sus propios pasos y el crujido ocasional del metal, como si el barco respirara. En la bodega, donde el aire era denso y olía a óxido, encontraron una puerta antigua, diferente a cualquier otra en el barco. La madera era oscura, envejecida con marcas de arañazos profundos, como si alguien hubiera intentado desesperadamente escapar. En el corazón en la garganta, Carlos giró el pomo que crujió bajo la presión y la puerta se abrió lentamente, revelando una pequeña y sofocante habitación. Dentro encontraron algo que no debería estar allí. Montones de papeles amarillentos, registros antiguos y una pared cubierta de fotos. Julia se acercó con cautela, examinando las imágenes. Eran rostros de personas, pasajeros de otros tiempos, todos con expresiones de miedo o desesperación. Entre las fotos reconoció el rostro de la mujer que Carlos había visto en la niebla y que ella misma había soñado. Ana comenzó a hojear los papeles, que revelaron una verdad sombría. Ese barco, que debería haber sido un símbolo de placer y escape, guardaba un pasado lleno de tragedias. Décadas atrás, una serie de desapariciones inexplicables había ocurrido en cruceros anteriores, todos misteriosamente relacionados con este buque. Las historias habían sido silenciadas, los registros ocultos, pero ahora se enfrentaban a la realidad que había sido enterrada. El señor Rodríguez, con una mirada de pánico, reconoció un nombre en los documentos. Era el mismo nombre que el hombre misterioso había susurrado a Carlos en esa primera noche. Recordó viejas historias, de maldiciones asociadas con el mar, de almas que nunca encontraron paz y que atormentan a aquellos que se atreven a invadir su dominio. De repente, una corriente de aire frío atravesó la habitación, apagando la única lámpara que iluminaba el espacio. La habitación quedó sumida en una oscuridad total, y en medio del pánico, escucharon el mismo golpe suave de antes, seguido de una risa fría y vacía. Las paredes parecían cerrarse a su alrededor y las fotos en la pared. Las expresiones de miedo en los rostros habían cambiado. Ahora, todas las fotos estaban volteadas hacia ellos, como si los observaran. Carlos, luchando contra el pánico creciente, se dio cuenta de que no estaban solos en esa bodega. Había una presencia allí, una entidad que no quería ser perturbada. Y esa presencia se estaba acercando. El aire en la bodega del barco se volvió insoportablemente pesado, casi como si fuera difícil respirar. Carlos, Julia, Ana y el señor Rodríguez sintieron que el pánico aumentaba, pero era demasiado tarde para retroceder. La entidad que habitaba ese barco no los dejaría salir tan fácilmente. Las sombras en las paredes parecían moverse, distorsionadas, como si estuvieran vivas, bailando al ritmo de una música que solo ellas podían escuchar. De repente, una fuerza invisible empujó a Carlos contra la pared, dejándolo sin aliento. Julia gritó, tratando de ayudarlo, pero algo la detuvo, una presión fría en su pecho que la paralizó. Ana, temblando, agarró el brazo del señor Rodríguez, pero él no reaccionó. Su mirada estaba fija en algo en el centro de la habitación.
un vacío donde la oscuridad parecía más densa. Entonces, ella apareció. La mujer que Carlos había visto en la niebla, que Julia había soñado y que estaba en las fotos antiguas, surgió de la nada, su cuerpo translúcido flotando en el aire. Sus ojos estaban fijos en ellos, y su expresión era de puro dolor y rabia. Ella ya no pertenecía a este mundo, pero su presencia era tan real como la de ellos. Y ella quería venganza. Con una voz que resonaba como un susurro en la mente de todos, comenzó a contar su historia. Ella era una pasajera de un crucero, muchos años atrás, un viaje que debía ser su último intento de felicidad, pero algo salió terriblemente mal. Fue traicionada, dejada para morir y su espíritu nunca encontró paz. Desde entonces, vagaba por ese barco, arrastrando consigo a cualquier alma que tuviera la mala suerte de cruzarse en su camino. Mientras hablaba, la temperatura en la habitación cayó en picada. El vapor de sus palabras era visible en el aire helado. Carlos, aún atrapado contra la pared, sintió que la desesperación se apoderaba de él. Se dio cuenta de que solo eran los últimos en una larga lista de víctimas. El barco era un cementerio flotante, maldito por el dolor y el sufrimiento de tantos que vinieron antes. Julia intentó hablar, suplicar por sus vidas, pero la entidad no estaba interesada en negociar. Su mirada se fijó en Ana, que de repente cayó de rodillas, sujetando su cabeza como si estuviera siendo aplastada por una fuerza invisible. El señor Rodríguez intentó correr, pero las puertas se cerraron con un estruendo, encerrándolos dentro de la bodega. No había escape. La mujer fantasma dio una última mirada de puro odio antes de disolverse en la oscuridad. Pero su presencia continuó llenando el espacio, cada vez más opresiva. Y luego, silencio. Un silencio tan profundo que parecía absorber todo el sonido del mundo exterior. Fue en ese silencio cuando se reveló la verdadera naturaleza del barco. Las paredes comenzaron a sangrar, un líquido oscuro y viscoso que olía a muerte. Las sombras, ahora muy reales, comenzaron a extenderse hacia ellos, queriendo arrastrarlos a las profundidades. Carlos, finalmente liberado de la fuerza que lo retenía, intentó desesperadamente abrir la puerta, pero fue inútil. Estaban atrapados. Julia y Ana lloraban, y el señor Rodríguez, en estado de shock, solo murmuraba oraciones. Por un momento, todos vieron entrar una gran cantidad de agua por las rendijas de las puertas. Todos luchaban por sus vidas, excepto el señor Rodríguez, que optó por sentarse en una silla solitaria olvidada en un rincón de la sala, como si aceptara su destino. Los demás no podían creer lo que estaba sucediendo. Intentaban desesperadamente encontrar una salida, a veces rezando, a veces intentando abrir las puertas, y con el agua ya llegando a las rodillas, el señor Rodríguez se desmayó, creyendo que ese era su fin, que estaba en camino de encontrarse con su esposa recién fallecida. Si esta historia te ha atrapado y quieres más como esta, aprovecha para suscribirte al canal ahora mismo y activar las notificaciones. No te pierdas ningún detalle de lo que está por venir. A la mañana siguiente se despertó en su camarote, llamado por la misma voz infantil que había escuchado antes, con su ropa seca y limpia. Por un momento intentó recordar la noche anterior, pero su memoria se desvanecía en el momento en que se desmayó. Susurró como un lamento. «Lo siento, Fátima, aún no era el momento de nuestro reencuentro». Salió de su camarote y se dirigió al salón donde creía encontrar a los demás. Pero no encontró ninguna pista. Preguntó a todos los empleados del barco y nadie había visto a estos pasajeros antes. El señor Rodríguez estaba convencido de que la noche anterior había sido una pesadilla vivida y nada más. Horas más tarde, después de intentar encontrar a los demás, decidió ir al capitán y pedir la lista de pasajeros. No era tan viejo como para no saber separar la realidad de la imaginación. Pero en la lista de pasajeros no había personas con los nombres que había mencionado. Entonces, al dirigirse al salón de baile decidido a tomar una dosis de cualquier bebida alcohólica que le permitiera olvidar o entender lo que estaba sucediendo, notó que en las paredes del salón había fotografías de todos los bailes realizados en los cruceros anteriores. Apasionado por la fotografía, comenzó a mirar una a una, tratando de distraerse del sentimiento de miedo, duda y dolor que invadía su corazón. Hasta que en una foto de un baile especial de inauguración del crucero con fecha de 1946, vio a los otros pasajeros que habían estado con él la noche anterior. Miró y volvió a mirar, pero estaba seguro de lo que estaba viendo. Eran ellos, sin lugar a dudas.
En la foto también estaba presente una mujer que él ya había visto antes y un niño. Estas imágenes ahora resonaban en la mente del señor Rodríguez, hasta que una mano pequeña y helada se agarró a la suya y susurró con una voz triste y solitaria: «Vi tu corazón y por respeto a tu nieta, dejaré que salgas vivo de este barco. Vive momentos felices con ella, nunca la abandones como mi madre me abandonó. Y si por un momento dejas de hacer estas cosas, te encontraré y tu destino será acompañarme por la eternidad. Guarda nuestro secreto, nunca se lo cuentes a nadie». ¿Estás de acuerdo con los términos? Sin pensarlo 2 veces, asintió con la cabeza. Como por arte de magia, el niño desapareció, dejando un pequeño corte en el dedo del señor Rodríguez, como si dejara un recordatorio, un pacto de sangre y una prueba de que lo que vivió era real. Al final, el señor Rodríguez pasó el resto de sus días en su camarote, desembarcó en el puerto y fue directamente al encuentro de su nieta. Vivió otros 13 años hasta que murió repentinamente mientras dormía, dejando solo una carta entre sus pertenencias en la que relataba todo lo que había sucedido en ese bar. El barco en silencio continuó su viaje por el océano, llevándose consigo más almas perdidas. El mar guardaba sus secretos y aquellos que se perdieron nunca serían encontrados. ¿Qué pasó con los pasajeros iniciales? ¿Qué desencadenó esta maldición? Tal vez nunca lo sabremos. ¿Tienes alguna conjetura? Déjala en los comentarios. Si disfrutas de historias que te dejan al borde del pánico, que hacen que tu corazón se acelere y que te hacen mirar por encima del hombro incluso cuando las luces están encendidas, estás en el lugar correcto. Cada historia que contamos aquí es un viaje hacia lo desconocido, una inmersión profunda en tus peores pesadillas. Relatos reales, historias perturbadoras y macabras te están esperando. Si eres lo suficientemente valiente como para continuar, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Aquí, la próxima historia podría ser más aterradora que la anterior. Créeme, no querrás perderte nada. Así que prepárate para más misterios, más terror y recuerda, en nuestro canal, el miedo es el único pasajero garantizado. Bienvenido al lado más oscuro de la mente humana.